Mira, ya hice un día, ya paré de trabajar. Hice, como lo repito. Pocas figuras del cine latino han dejado una huella tan profunda como Jorge Rivero, el hombre que encarnó la elegancia, la fuerza y el misterio de toda una época dorada. Su presencia en pantalla no solo deslumbraba, sino que también hipnotizaba. Era el galán por excelencia, el héroe que jamás perdía el control, el símbolo de una generación que veía en él el reflejo de la perfección masculina. Pero detrás de la fama, los aplausos y los reflectores, se escondía una historia marcada por decisiones valientes, silencios profundos y un destino que pocos conocen. A los 86 años, Rivero rompe el silencio para revelar los secretos, las luchas y las verdades de una vida que, aunque brillante, también estuvo llena de sombras. En esta serie de relatos descubrirás no solo al actor, sino al hombre que desafió a Hollywood, conquistó corazones y finalmente eligió la soledad sobre el ruido del éxito. Así comienza la historia de Jorge Rivero, el galán, que conquistó Hollywood y desapareció del cine mexicano. Desde los años 60, el nombre de Jorge Rivero se convirtió en sinónimo de elegancia, fuerza y magnetismo en la pantalla grande. Con su imponente físico, su porte atlético y esa mirada que mezclaba misterio y determinación, Rivero se transformó en uno de los galanes más recordados del cine latinoamericano. Nacido en la Ciudad de México en 1938, creció en una familia tradicional, rodeado de disciplina y valores firmes. Su infancia transcurrió lejos de los reflectores, pero desde muy joven destacó por su dedicación al deporte. Era un apasionado de la natación y la halterofilia, disciplinas que moldearon su cuerpo y su carácter. Incluso llegó a representar a su país en competencias nacionales, demostrando una determinación y constancia que luego serían su sello personal. Su destino cambió de forma inesperada cuando un productor lo vio en una sesión fotográfica y quedó impactado por su presencia escénica. Rivero no había considerado una carrera en la actuación, pero el cine lo encontró a él, no al revés. En 1965 debutó en El asesino invisible, y aunque su papel era secundario, su imagen captó la atención del público. En poco tiempo, su nombre comenzó a figurar en los créditos principales. Su salto definitivo al estrellato llegó con Los Hermanos del Hierro, donde interpretó a un personaje de carácter fuerte y mirada desafiante. Desde entonces, su popularidad creció de manera vertiginosa. Las revistas lo presentaban como el Adonis mexicano y su figura se convirtió en objeto de admiración y deseo. Durante los años 70, Rivero representó el ideal masculino de toda una generación, no solo en México, sino también en otros países de habla hispana. Era el héroe valiente, el hombre que no temía enfrentarse al peligro, pero también el amante apasionado que rompía corazones. Su magnetismo natural lo llevó a protagonizar más de 100 películas, convirtiéndose en uno de los actores más prolíficos de su tiempo. Pero su talento no se limitó al cine nacional. Hollywood pronto posó su mirada sobre él en una época donde pocos actores latinos lograban cruzar fronteras. Jorge Rivero se atrevió a dar el salto. Su papel en Soldier Blue 1970 fue un punto de inflexión. En esa cinta, filmada en Estados Unidos, compartió escena con la actriz Candice Bergen, y su interpretación fue elogiada por la crítica. Por primera vez, un actor mexicano era visto no como un estereotipo, sino como un intérprete capaz de sostener una producción internacional. A partir de entonces, trabajó en diversas películas de acción y aventuras en Europa y Norteamérica, consolidando su fama más allá de las fronteras mexicanas. Su presencia imponía respeto y su profesionalismo lo distinguía entre los grandes nombres del momento. Sin embargo, el precio de la fama comenzó a pesar. Rivero siempre fue un hombre reservado, alejado de los escándalos y de la vida social de Hollywood. A pesar de codearse con celebridades y participar en grandes producciones, nunca se sintió del todo parte de aquel mundo. La industria lo admiraba, pero lo encasillaba como el galán latino, un papel que limitaba su crecimiento artístico. Cansado de los estereotipos, decidió regresar a México, donde aún era recibido como una estrella. En su país natal, Rivero retomó su lugar como uno de los ídolos más queridos. Durante los años 70 y 80, protagonizó filmes que hoy son considerados clásicos del cine de acción y romance mexicano, como El macho biónico,
Los hijos de Sánchez y la tigresa. Su imagen era sinónimo de éxito, virilidad y elegancia. Pero mientras las luces brillaban afuera, en su interior comenzaba una batalla silenciosa. El agotamiento, la soledad y las exigencias del medio empezaron a cobrar factura. Con el paso del tiempo, su rostro se volvió menos frecuente en las pantallas y su ausencia generó rumores. Algunos decían que se había retirado por problemas de salud, otros que simplemente se había cansado de la fama. La verdad, según el propio actor ha admitido años después, fue mucho más profunda. Jorge Rivero se retiró porque necesitaba reencontrarse consigo mismo. Después de décadas viviendo bajo la presión del éxito y la mirada pública, decidió priorizar su tranquilidad sobre los aplausos. Se alejó voluntariamente del cine, dedicándose a su familia, a la lectura y al cuidado personal. Su retiro no fue un acto de derrota, sino una muestra de sabiduría y equilibrio. Hoy, a sus 86 años, Jorge Rivero conserva una vitalidad envidiable y una serenidad que solo otorgan los años vividos con intensidad. En entrevistas recientes, se muestra agradecido con la vida, orgulloso de su legado y consciente del impacto que dejó en la historia del cine. No me fui. Simplemente cambié de escenario, ha dicho con una sonrisa. Y es cierto, aunque su presencia física desapareció de los reflectores, su nombre sigue brillando como una leyenda. Su trayectoria es la de un hombre que no solo conquistó Hollywood, sino que también supo conquistar el respeto y la admiración de varias generaciones. Rivero representa el equilibrio entre el mito y el hombre real, entre el ídolo y el ser humano que busca paz. Su historia nos recuerda que el verdadero éxito no está en la cantidad de películas o premios, sino en la capacidad de permanecer fiel a uno mismo. En cada fotograma, en cada entrevista y en cada recuerdo, Jorge Rivero sigue siendo el galán que el público jamás olvidará. Un ícono inmortal del cine mexicano que incluso en el silencio continúa inspirando a quienes alguna vez soñaron con alcanzar la eternidad en la pantalla grande. A lo largo de su carrera, Jorge Rivero fue admirado no solo por su talento, sino también por su atractivo físico y su aura de misterio. Las revistas de la época lo presentaban como el galán perfecto, aquel que parecía tenerlo todo en fama, belleza y éxito. Sin embargo, detrás de esa imagen de seducción y seguridad se escondía un hombre profundamente reservado, que protegió su intimidad con un celo casi sagrado. Aunque los medios lo vinculaban con innumerables mujeres, desde actrices hasta modelos, Rivero nunca confirmó ni desmintió rumores, prefiriendo mantener su vida sentimental lejos del ojo público. Esa decisión, lejos de apagar el interés del público, lo convirtió en un enigma aún más fascinante. En los años 70, cuando el cine mexicano vivía su auge de producciones sensuales y melodramáticas, Jorge Rivero era el rostro más deseado de la pantalla. Sus personajes eran hombres apasionados, decididos y, en muchos casos, irresistibles. Las mujeres lo veían como un símbolo de virilidad, mientras los hombres lo admiraban como ejemplo de éxito. A lo largo del tiempo, circularon historias sobre romances con grandes estrellas del cine nacional e internacional. Se mencionaron nombres de actrices reconocidas, algunas con las que compartió pantalla, otras con las que se le vio en eventos sociales, pero ninguna relación fue confirmada oficialmente. Algunos colegas afirmaban que Rivero tenía un gran respeto por las mujeres y que jamás permitiría que una relación se convirtiera en espectáculo mediático. Su discreción era parte de su encanto y también de su protección emocional. Detrás de su sonrisa y su voz serena, se ocultaba un hombre que había vivido intensamente el amor, pero también la decepción. Fuentes cercanas al actor aseguran que Rivero tuvo un gran amor en su juventud, una mujer que no pertenecía al mundo del espectáculo y que marcó profundamente su vida. Su relación fue intensa, llena de pasión, pero también de conflictos provocados por la fama que él empezaba a ganar. Con el tiempo, las exigencias de su carrera y la distancia acabaron por separarlos. Desde entonces, el actor habría decidido mantener sus sentimientos bajo llave, convencido de que la exposición pública podía destruir cualquier vínculo verdadero. En más de una entrevista, cuando se le preguntó por su vida amorosa, respondió con una sonrisa: "En el amor, cuando es real,
no necesita ser explicado. Esa frase se convirtió en una declaración de principios. Jorge Rivero no necesitaba exhibir sus conquistas ni presumir su atractivo. Su magnetismo estaba en la autenticidad y en su silencio. Mientras otros galanes alimentaban los titulares con romances fugaces, él cultivaba un perfil casi filosófico, prefiriendo que su trabajo hablara por él. Incluso cuando trabajó con actrices mundialmente conocidas, su comportamiento fue siempre respetuoso, profesional y distante. Esa actitud le ganó la admiración de muchas mujeres y el respeto de sus colegas. Con el paso de los años, y a pesar de su retiro, los rumores continuaron. Se le atribuían relaciones secretas, incluso matrimonios no reconocidos públicamente, pero Rivero jamás desmintió ni confirmó nada, manteniendo la ambigüedad que lo hizo legendario. Quienes lo conocen aseguran que su verdadero amor fue la independencia, esa libertad que le permitió alejarse del ruido del mundo y vivir según sus propias reglas. Hoy, a sus 86 años, el actor sigue siendo recordado como el galán enigmático que conquistó corazones sin prometer nada. El hombre que entendió que la verdadera intimidad no se comparte, se guarda. Su silencio, lejos de ser una muestra de frialdad, revela una profunda sensibilidad. En una ocasión, declaró: en el amor es lo único que debe mantenerse puro, lejos del negocio y del espectáculo, y esas palabras definen su filosofía de vida. Para él, amar era un acto privado, un refugio sagrado que no debía ser contaminado por la curiosidad del público. Así, entre rumores, mitos y verdades a medias, Jorge Rivero construyó una de las figuras más intrigantes del cine mexicano. Su vida amorosa, envuelta en misterio, no fue un vacío, sino una elección consciente. Prefirió ser recordado por su elegancia y dignidad antes que por escándalos pasajeros. Hoy, cuando se mira atrás, se entiende que su mayor conquista no fue una mujer ni un papel en el cine, sino haber preservado su esencia en un mundo donde todos buscan mostrarse. Rivero demostró que la verdadera fuerza de un galán no está en cuántas lo aman, sino en cómo se ama a sí mismo sin perder la calma ni la dignidad. Su historia es un retrato del amor en silencio, un amor que sobrevive al paso del tiempo porque nunca fue expuesto, solo sentido. A lo largo de más de 5 décadas, Jorge Rivero construyó una filmografía impresionante, con más de un centenar de títulos que reflejan su versatilidad, su magnetismo y su compromiso con la actuación. No fue solo un rostro bonito del cine mexicano, sino un intérprete capaz de transformarse, adaptarse y dejar una huella imborrable en la historia del séptimo arte latinoamericano. Desde sus primeros pasos en los años 60 hasta sus colaboraciones internacionales en Hollywood y Europa, cada película fue una pieza que consolidó la leyenda del actor. Su carrera es una línea de tiempo donde el talento y la disciplina se entrelazan con la evolución misma del cine de su país. Su debut formal ocurrió con El asesino invisible, 1965, una producción modesta que, sin embargo, reveló el potencial de aquel joven de mirada firme y físico atlético. Poco después, su papel en Los Hermanos del Hierro, 1967, le otorgó reconocimiento crítico. En esta cinta de corte revolucionario, Rivero interpretó a un personaje complejo, dividido entre la lealtad y la venganza, mostrando una madurez interpretativa poco común para su edad. Ese papel marcó el inicio de una carrera que crecería de forma vertiginosa. Su presencia en pantalla combinaba fuerza, elegancia y una naturalidad que lo diferenciaba de otros galanes de la época. Durante los años 70, su nombre se convirtió en sinónimo de éxito comercial. Películas como El caballo biónico, El tigre de Santa Julia y El mexicano consolidaron su imagen de héroe viril y justiciero. Pero fue con El buscabullas, 1976, donde alcanzó una de sus interpretaciones más recordadas, un vaquero solitario, moralmente ambiguo, que encarnaba los dilemas de la frontera entre el bien y el mal. Esa mezcla de dureza y humanidad fue una constante en su carrera. En una industria dominada por arquetipos, Rivero logró construir un estilo propio, donde la masculinidad se mezclaba con una sensibilidad contenida, dando vida a personajes que trascendían la pantalla.
Hollywood también lo llamó, y su incursión internacional fue todo un desafío. En Soldier Blue, 1970, compartió créditos con Candice Bergen, participando en una historia cruda sobre la violencia y la guerra. Su actuación fue elogiada por la crítica estadounidense, que lo consideró una revelación dentro del cine de acción. Más tarde, participó en Río Lobo junto a John Wayne, y aunque su papel fue breve, su presencia imponente dejó huella. Rivero había logrado lo que pocos mexicanos de su generación consiguieron: abrirse camino en la industria más competitiva del mundo sin perder su identidad. Durante los años 80, su carrera tomó un giro más maduro. Dejó atrás al joven aventurero para interpretar papeles más introspectivos, como en Los hijos de Sánchez 1978, una coproducción internacional donde encarnó a un hombre marcado por la pobreza y el desarraigo. En esa cinta, Rivero demostró que su talento no se limitaba a la acción o al romance, sino que podía manejar el drama con una profundidad sorprendente. Fue el punto en que el público descubrió al verdadero actor detrás del mito, un hombre capaz de transmitir dolor, amor y vulnerabilidad con una sola mirada. A medida que avanzaba la década de los 90, Rivero comenzó a reducir sus apariciones, pero aún dejó trabajos notables como Cazador de asesinos y El poder del dinero. En cada proyecto, su profesionalismo se mantenía intacto, su entrega total. Nunca aceptó un papel sin estudiarlo a fondo, sin comprender la psicología de su personaje. Esa disciplina, heredada de sus años como deportista, lo convirtió en un referente de seriedad dentro del cine nacional. Directores y colegas lo describían como alguien perfeccionista, exigente y leal al oficio. Más allá de los títulos, lo que realmente marcó la carrera de Jorge Rivero fue su capacidad para representar la transición del cine mexicano clásico al moderno, pasando del charro heroico al hombre urbano, del conquistador romántico al protagonista reflexivo. Su imagen fue moldeando los arquetipos masculinos del cine durante casi 3 décadas, y su influencia se percibe incluso en generaciones posteriores de actores. No era un hombre de poses ni artificios. Su magnetismo provenía de su autenticidad, de su presencia natural frente a la cámara. Hoy, al repasar su filmografía, se entiende que su legado va más allá de los papeles que interpretó. Cada película de Jorge Rivero es una ventana a una época, a un modo de hacer cine que ya no existe, pero que sigue vivo en la memoria colectiva. Su trabajo es testimonio de una era dorada, donde el talento, la disciplina y la pasión eran los verdaderos motores del éxito. A sus 86 años, sus películas siguen siendo transmitidas, redescubiertas por nuevas generaciones que encuentran en él a un actor completo, un símbolo de perseverancia y elegancia. Su nombre, impreso en los créditos de tantas historias, continúa brillando como una estrella que el tiempo no ha logrado apagar. Durante décadas, Jorge Rivero fue el rostro más emblemático del cine mexicano, un símbolo de virilidad, elegancia y éxito. Sin embargo, cuando se encontraba en la cima de su popularidad, decidió alejarse del mundo que lo había convertido en una leyenda. Su retiro, discreto y casi silencioso, sorprendió a todos. Nadie entendía por qué un actor tan admirado, con una carrera internacional y el respeto de la industria, había decidido desaparecer sin despedirse del público. Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos hablaron de problemas de salud, otros de desencanto con el medio artístico, pero solo él conocía la verdadera razón. Con el paso de los años, Rivero reveló que su retiro fue una decisión profundamente personal, motivada por una búsqueda de paz interior y libertad. El éxito, decía, puede convertirse en una prisión cuando la fama se transforma en una obligación. A lo largo de su carrera, vivió bajo la presión constante de ser perfecto en el cuerpo ideal, la sonrisa impecable, el héroe invencible. Todo en él debía irradiar fuerza y control. Pero fuera del set, era un hombre que añoraba la simplicidad, el silencio y el anonimato. En una de sus pocas entrevistas recientes, confesó que llegó un momento en que se miró al espejo y no se reconoció. Estaba rodeado de luces, pero dentro de mí todo estaba oscuro. Esa frase resume el punto de quiebre
que lo llevó a tomar la decisión más difícil de su vida, renunciar a la fama para reencontrarse consigo mismo. La vida en el cine le había dado todo en reconocimiento, dinero, aplausos, pero también le había quitado lo más valioso, su tranquilidad. En un ambiente donde las apariencias lo son todo, Rivero se sintió cada vez más atrapado en un personaje que ya no quería interpretar. Conocía la maquinaria del éxito y sabía que no podía detenerla sin consecuencias, pero aún así eligió hacerlo. Se retiró poco a poco, rechazando papeles, disminuyendo apariciones y alejándose de los eventos sociales. Su desaparición fue tan gradual que muchos no notaron el momento exacto en que el ídolo se transformó en un hombre común. Lejos de los reflectores, Rivero encontró una nueva forma de vida. Se dedicó a sus pasiones personales, al cuidado físico, la lectura y el contacto con la naturaleza. A menudo reflexionaba sobre la diferencia entre el hombre y el mito. El público amaba al galán, no al ser humano, dijo alguna vez, dejando entrever que la fama lo había aislado. La soledad, que para muchos sería un castigo, para él se convirtió en refugio. Vivía sin la necesidad de ser visto, sin los compromisos que lo encadenaban al pasado. Su retiro no fue un abandono, sino una liberación, una manera de decir adiós sin palabras, con la elegancia que siempre lo caracterizó. Con el tiempo, los medios intentaron hacerlo regresar, ofrecerle homenajes o papeles especiales, pero él siempre respondió con cortesía y firmeza. El ciclo ya se cerró. Su decisión se mantuvo inquebrantable. Detrás de ese gesto había una filosofía de vida en Rivero. Creía que los artistas deben saber cuándo retirarse, antes de que el público se canse o el cuerpo los traicione. Hay que irse cuando todavía te extrañan, solía repetir, y eso fue exactamente lo que hizo. Su ausencia lo volvió aún más legendario, porque el misterio siempre aumenta el brillo del mito. En su retiro, encontró la serenidad que el cine nunca pudo darle. A sus 86 años, vive lejos de la exposición mediática, rodeado de calma, recordando su trayectoria con gratitud, pero sin nostalgia. No guarda rencor hacia la industria, al contrario, habla de ella con respeto, como quien ha cerrado un capítulo importante de su vida. El cine fue una etapa maravillosa, pero la vida es más grande que cualquier escenario, afirmó en una ocasión. Hoy disfruta de los pequeños placeres al levantarse sin horarios, pasear sin ser reconocido, conversar sin guión. Su existencia actual es una declaración silenciosa de independencia. La verdad detrás del retiro de Jorge Rivero no fue el cansancio ni la derrota, sino la búsqueda de autenticidad en un mundo donde la imagen lo es todo. Él eligió desaparecer para preservar su esencia. Su historia enseña que la verdadera grandeza no está en permanecer bajo los reflectores, sino en saber cuándo bajarse del escenario con dignidad. El galán eterno del cine mexicano no se retiró para huir del pasado, sino para reconciliarse con él. En su silencio encontró la paz y en su retiro la libertad que siempre había deseado. Hoy, su legado sigue vivo, no solo en sus películas, sino en la lección que dejó, aunque incluso las estrellas más brillantes necesitan oscuridad para volver a encontrarse. A sus 86 años, Jorge Rivero ha decidido hablar, después de décadas de silencio, sobre los capítulos más oscuros y dolorosos de su vida. El galán de mirada serena y porte impecable, aquel que alguna vez fue el sueño de miles de espectadoras, también conoció la sombra, el abandono y la pérdida. Durante años, el público solo vio el brillo de su carrera, los aplausos, las cámaras, los autos de lujo y los reflectores. Pero detrás de esa fachada existía un hombre que enfrentó batallas silenciosas, heridas profundas que jamás reveló en su juventud por miedo a parecer vulnerable. Rivero confesó que el precio de la fama fue mucho más alto de lo que imaginó. La soledad lo acompañó incluso en los momentos más gloriosos, y su vida personal se vio marcada por sacrificios que pocos conocen. En una entrevista reciente, el actor reveló que detrás de su éxito había una historia familiar llena de sacrificio y dolor. De joven, había perdido a uno de sus hermanos en un trágico accidente, algo que lo marcó profundamente. Esa pérdida lo impulsó a volcarse al trabajo,
como si cada película fuera una forma de escapar de la realidad. Actuar me salvó, pero también me encerró, dijo con una mezcla de nostalgia y tristeza. Con el tiempo, esa herida lo llevó a construir una coraza emocional. Nunca quiso mostrar debilidad, ni siquiera cuando el cansancio lo derrumbaba. En el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, aprendió a ocultar su dolor tras una sonrisa perfecta. Sin embargo, esa represión emocional tuvo un costo, una vida llena de éxitos profesionales, pero de vacíos personales. Durante los años de Mayo Ere Fama, Rivero vivió en un torbellino de compromisos, viajes y grabaciones. Apenas tenía tiempo para sí mismo, y la presión de mantener su estatus lo llevó al límite. A pesar de su disciplina, hubo momentos en que pensó en abandonar todo. En silencio, luchó contra la ansiedad y la tristeza, problemas que en aquella época eran un tabú, especialmente para los hombres. Nunca buscó ayuda profesional, confiando solo en su fuerza de voluntad y en el deporte, su refugio desde la juventud. El gimnasio fue mi templo, comentó una vez. Era el único lugar donde podía escucharme sin ruido, sin aplausos. Fue en ese aislamiento donde empezó a entender que detrás del mito del galán se escondía un hombre frágil, con miedos y culpas. También reveló que uno de los mayores golpes de su vida fue la traición de personas cercanas, dentro y fuera del medio artístico. Algunos amigos se aprovecharon de su confianza, y ciertas figuras de la industria intentaron relegarlo cuando decidió exigir respeto y mejores condiciones laborales. Esa decepción lo hizo más hermético, más selectivo. Se alejó de las fiestas y los círculos de poder, eligiendo una vida más sobria. Muchos interpretaron ese cambio como arrogancia, pero en realidad era cansancio. Cuando dejas de complacer a todos, descubres quiénes realmente te aprecian, dijo. Y en ese proceso perdió muchas amistades, pero ganó paz. Otra de sus revelaciones más conmovedoras fue sobre el amor. Aunque siempre se habló de él como un conquistador, confesó que hubo momentos en que el amor le fue esquivo. Amó profundamente, pero su carrera y su fama destruyeron relaciones que podrían haber sido duraderas. Admitió que en su juventud priorizó el trabajo sobre los sentimientos, convencido de que el éxito era lo más importante. El tiempo me enseñó que el éxito no te abraza cuando te sientes solo, declaró. Esa frase resume su visión madura sobre la vida, un reconocimiento de que la gloria sin compañía termina vacía. Con el paso de los años, Jorge Rivero transformó su dolor en sabiduría. Aprendió a perdonar, a soltar y a vivir sin el peso del pasado. Hoy, mira atrás sin rencor, pero con claridad. Me equivoqué muchas veces, pero todo lo que viví me hizo ser quien soy. Asegura, en sus palabras, se nota la serenidad de quien ha comprendido que el éxito verdadero no está en los aplausos, sino en la paz interior. Sus confesiones han conmovido a muchos, porque muestran al hombre detrás del mito, a aquel que conoció la fama, pero también la soledad. El aplauso, pero también el silencio. Romper el silencio no fue un acto de debilidad, sino de liberación. A los 86 años, Jorge Rivero decidió compartir su historia, no para buscar compasión, sino para inspirar a otros a aceptar sus cicatrices con orgullo. Su vida es un recordatorio de que detrás de cada estrella hay un ser humano que siente, que cae y que se levanta. Hoy vive alejado del bullicio, en paz consigo mismo, disfrutando de los días tranquilos que tanto anheló. Su testimonio finaliza con una reflexión que resume su legado. Todo lo que perdí me enseñó a valorar lo que realmente importa: la tranquilidad, la libertad y el amor sincero. Así, el galán eterno del cine mexicano, el hombre que alguna vez lo tuvo todo, encontró en el silencio su verdad más profunda. Hoy, después de conocer su trayectoria, sus amores, sus batallas y sus silencios, comprendemos que Jorge Rivero no fue solo un actor, sino un símbolo de determinación, elegancia y autenticidad. Desde los grandes escenarios de Hollywood hasta el retiro silencioso que él mismo eligió, su historia refleja el precio y la grandeza de la fama, pero también la importancia de conservar la esencia cuando las luces se apagan. Su vida nos enseña que el verdadero éxito no está en los premios ni en los titulares, sino en la paz que uno logra al final del camino. Jorge Rivero sigue vivo
en la memoria del público, en cada película que marcó generaciones y en cada mirada que aún transmite fuerza y sabiduría. Si este relato te emocionó tanto como a nosotros, suscríbete al canal para no perderte los próximos documentales sobre las leyendas del cine y la música que marcaron una época. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Y ahora cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te sorprendió de la vida de Jorge Rivero, su éxito, su retiro o su increíble fortaleza personal. Queremos leer tu opinión y seguir compartiendo contigo el legado de quienes nunca serán olvidados.